Pues vamos a hacer la transición al siguiente simposio del cual tengo el honor de moderar y de participar con este grupo de personas investigadoras que pues nos hemos juntado para compartirles hoy cómo vamos avanzando con diversas experiencias que hemos tenido a lo largo del tiempo. Me gustaría decir que este simposio no nace de la casualidad, pero sí nace sin la decisión intrínseca de hacerlo, ¿no? Sino lo que quiero decir es que la relación académica que hemos tenido a lo largo de varios años nos ha llevado a hacernos preguntas desde nuestras experiencias y los entornos donde nos desarrollamos, que finalmente convergen a través del tema de la literacidad, lo cual nos ha sorprendido mucho. Incluso hace 3 días seguíamos hablando sorpresivamente de cómo la literacidad ha unido estos temas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la relación entre literacidades y contextos rurales es fundamental para comprender cómo los saberes, las lenguas y las prácticas culturales se negocian, se defienden y transforman a lo largo del tiempo. Desde ayer hemos estado hablando un poco de ruralidades, hoy se ha hablado muchísimo de las culturas, de las lenguas, ¿no? Y precisamente en este simposio buscamos explorar las literacidades situadas, entendidas como prácticas de lectura y escritura profundamente enraizadas en los contextos sociales, culturales y geográficos, y ver cómo éstas se convierten en herramientas clave para abordar las complejidades de las ruralidades, al menos aquí en México. Entonces, la literacidad no solo emerge como una herramienta para aprender a leer y escribir, sino como un medio de acceso, de representación y de apropiación de los saberes propios en un mundo cada vez más interconectado, pero a la vez más desigual. Entonces, yo les invito a que escriban sus ideas, sus comentarios, sus preguntas en el chat para dialogar hacia el final de las presentaciones, donde, como les mencionaba, buscamos reconocer, respetar y promover la diversidad de las literacidades en las ruralidades, reconociendo que son estas prácticas las que permiten a las personas mantenerse firmes en sus territorios, sus historias, sus lenguas, desafiando el sistema que nos oprime a todas, todos y todes, y por supuesto la invisibilización. Entonces, la primera ponencia me permito presentar a la doctora Sujei Ayala Ramírez. Ella es doctora en educación, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1, y su producción académica es sobre innovación educativa, brecha digital, literacidad crítica e integración de tecnologías emergentes en el aula. También es miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro activo de la Red de Mujeres en TIC de la NUYES y de la Red de Investigación Rural. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y ahí deberían de estarlo bien. Ya Bueno, vemos. pues me permito entonces presentarles este trabajo que he titulado Las prácticas letradas desde las voces de las y los estudiantes migrantes de retorno en la educación superior. Eh, ¿Qué sucede cuando regresar a casa significa también perder las palabras con las que aprendiste a leer y a escribir? Hoy quiero compartirles las voces de estudiantes migrantes de retorno que al volver a México descubren que no basta con hablar español para ser comprendidos, aceptados y acompañados en sus trayectorias académicas. Quiero compartirles este trabajo que venimos haciendo ya desde hace ya 2 años, en el que nos acercamos con estudiantes de educación superior que son, o los hemos denominado como migrantes de retorno. Son personas que estuvieron viviendo en Estados Unidos o nacieron en Estados Unidos, pero son padres de familias mexicanas o de padres mexicanos y estuvieron cursando la educación básica o parte de su educación básica en Estados Unidos y luego retornan o regresan a México, ya sea de manera voluntaria o forzada, y entonces tienen que insertarse al sistema educativo mexicano y bueno, quisimos escuchar desde sus narrativas, desde sus voces y sus historias, qué sucede y a qué barreras se enfrentan, pero también cuáles son las posibilidades que han tenido a partir de sus procesos educativos para insertarse en el sistema mexicano. Esto es relevante toda vez que ha aumentado a partir de las políticas y restricciones migratorias de los Estados Unidos, sobre todo, que es de donde más regresan mexicanos a nuestro país.
A partir de estas restricciones o de las deportaciones, pues han aumentado el número de personas que regresan de manera forzada a nuestro país. Jalisco tiene el mayor número de migrantes de retorno de nuestro país y según las estadísticas del INEGI, en 7 de cada 100 personas que retornan solamente regresan a la escuela. Entonces hay una serie de barreras estructurales que no les permite insertarse de una manera equitativa, digamos, y justa a nuestro sistema. En ese sentido, pues lo que les quiero presentar hoy, porque este es un proyecto, digamos, un poco más grande, pero para esta presentación me voy a centrar solamente en las prácticas letradas que adquirieron estos estudiantes, que las adquirieron en el nivel o en el lenguaje idiomas inglés, y cómo esto durante su estancia de regreso a México configura barreras y posibilidades para sus procesos educativos. Para este trabajo nos basamos o tomamos como referente de prácticas letradas como estas formas que socialmente son situadas en el uso de la lectura y la escritura, según Barton y Hamilton, donde estas no se reducen solo al simple dominio técnico de saber leer y escribir como habilidades aisladas a su propio entorno, sino que estas son formas sociales en las que el lenguaje escrito se relaciona con contextos históricos, culturales específicos y son moldeados por las instituciones, las relaciones de poder, por los significados compartidos en sus comunidades y por los usos de los textos. Desde esta perspectiva, en las prácticas letradas se involucran tanto eventos letrados que son fáciles de visibilizar y de escribir, como por ejemplo el llenado de un formulario, la lectura de un anuncio o escribir una nota o un correo, pero también por aspectos que no son evidentes en el mismo acto de leer y escribir, como por ejemplo identificar actitudes, experiencias, identidades, relaciones de poder, etcétera, ¿no? Es decir, aspectos que son menos visibles pero que denotan las configuraciones de lo que significa leer y escribir en una comunidad. También tomamos como referente el concepto de fondos de identidad desde la perspectiva de Esteban Guittard y desde aquí este enfoque se centra en estos conocimientos que las propias personas consideran importantes para su identidad y que estas pueden incluir experiencias personales, aficiones, actividades, sobre todo en plataformas digitales, redes sociales, etcétera, y que han surgido como esta fuente clave del conocimiento y las habilidades. Y el tercer marco que tomamos para la investigación es el transnacionalismo, que explica cómo las personas que migran no pierden los vínculos que tienen con su país de origen y que antes bien siguen siempre activas en la vida política, social o económica, tanto de su país de origen como en el país en que residen. De esta manera que adoptan identidades múltiples que combinan elementos culturales y sociales de estos dos países, lo que les permite configurarse de una manera híbrida social y culturalmente. 5 minutos. Muy bien, voy más rápido. Muy rápidamente la metodología, lo que hicimos fue pedir a los estudiantes que nos narraran sus trayectorias escolares, sus trayectorias educativas, tanto en ambos países, y haciendo énfasis en las barreras que les dificultó su inserción en el sistema mexicano, pero también en las formas las que ellos se apropiaron para poder solventar, digamos, estas barreras y poder lograr concluir sus estudios o estar en la educación superior. Es un estudio cualitativo de razonamiento abductivo y bueno, se utilizó el software Mascudea para hacer el análisis de los datos a partir de una codificación abductiva. Y bueno, algunas de las prácticas letradas que nosotros pudimos ver en las narrativas de estos estudiantes y que las hemos dividido como en estas partes para poderlas, digamos, sistematizar, por decir un algo, y es donde quiero contarles qué es lo que encontramos en esto. Bueno, en cuanto a las prácticas en estos dos idiomas, vemos que eh, los estudiantes y las estudiantes nos describen cómo en el contexto estadounidense desarrollaron hábitos de lectura asociados sobre todo con la creatividad, la motivación intrínseca, la interacción pedagógica a través de la lectura colectiva y en la elección de textos literarios relevantes, pero que los elegían por sus propios gustos y ahí adquirieron este gusto por leer literatura y desarrollarse en grupos de lectura y fortalecer sus capacidades del aprendizaje lector en inglés.
Cuando llegan a México, se enfrentan con un sistema que mayormente está enfatizado en la memorización, en el dictado, en la repetición, y sus prácticas en español, ellos las describen como obstáculos, ya que tienen que eh, enfrentarse a dificultades como la diferencia ortográficas, lingüísticas de los dos idiomas, y esto les provoca problemas porque aun cuando saben hablar español, porque es una lengua de herencia de sus padres, no saben el español académico. Entonces tienen que traducir al inglés y luego volver a traducir al español para poder tratar de entender los contenidos. Sin embargo, esto les dificulta porque no tienen el contexto de la historia, el contexto regional, digamos, y bueno, pues les complica, sobre todo cuando llegan a México. En cuanto a las barreras del sistema mexicano, nosotros pudimos ver que hay barreras lingüísticas, curriculares, institucionales y psicosociales. Las primeras, pues se habla de diferencias con los compañeros, ellos atraer un acento muy marcado y desconocer, digamos, como las reglas del idioma. Esto limita su vocabulario y por lo tanto ellos manifiestan haber sufrido discriminación, bullying y se aíslan de sus clases porque se sienten pues que no son parte de ese contexto. Además dicen, conocíamos algunas palabras en español, pero luego llegamos aquí y hay palabras diferentes que son propias de los regionalismos, de esta parte de las ruralidades, porque las ruralidades son comunidades muy pequeñas donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo convive y es muy difícil como decir yo soy parte de aquí porque las personas siempre les identifican como son los que llegaron de Estados Unidos, son los que se creen mucho, son los que dicen, hablan diferente, se visten diferente, etcétera, ¿no? En cuanto a lo curricular, pues hay un desconocimiento de contenido, sobre todo en historia, geografía, en ciencias, en español, y eso pues hace que baje su rendimiento en comparación al rendimiento académico que ellos tenían en Estados Unidos. En cuanto a lo institucional, pues se prioriza el idioma español en las escuelas y no hay apoyo para el desarrollo de habilidades de lectoescritura en español. Esto pues invisibiliza todos los saberes previos que ellos tienen y todo lo que el bilingüismo puede aportar en un aula, y eso es como invisibilizado o no, eh, no reconocido. Y Un bueno, minuto. en cuanto a lo psicosocial, hay conflictos identitarios, se sienten extraños, diferentes y no aceptados. Y bueno, en cuanto a las estrategias que ellos toman para solventar sus dificultades, pues está el traducir de manera automática ambos idiomas, pero también el apoyo con familiares y amigos que les ayudan a explicarles, sobre todo quien sabe el idioma inglés, a explicarles algunos contenidos y ser como tutores, usar la tecnología, pero la tecnología a la vez de que es algo útil para ellos, la región no hay tanta como, conectividad o hay muchos problemas con la tecnología, entonces también se vuelve pues algo que no lo pueden usar como ellos quisieran. Y bueno, hay un reajuste identitario, ¿no? Que la reducción de estigmas y la capitalización del bilingüismo. Y bueno, no me va a alcanzar el tiempo, pero creemos que estas prácticas y el hecho de que ellos hayan querido participar, ellas y ellos, el contarnos sus historias, es una manera de resiliencia y una manera de decir, nosotros somos, estamos aquí, nuestras voces cuentan y queremos contar lo que hemos vivido para poder apoyar a otras personas y para que estas condiciones estructurales puedan cambiar. Y bueno, no sé si me queda por ahí algo de tiempo, pero me No. parece que, que por ahí va. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Muchas gracias, doctora Sufey. Ahora le cedo el uso de la voz a Fátima. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Me voy a permitir presentar al siguiente ponente, que es el doctor Nicolás Arcos López. Él es doctor en educación, profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es miembro también de la Red Temática de Investigación de Educación Rural de la Perdimos Universidad tu audio, Iberoamericana. Fátima. ¿Me perdieron en audio? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Perfecto. Él es miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural de la Universidad Iberoamericana
y es líder del cuerpo académico de política educativa y sociocultural. Además, lidera y participa en proyectos de investigación sobre enseñanza y aprendizaje de la lengua y cultura chol. Doctor, le cedo el uso de la voz. Nicolás, no te escuchamos. La presentación la tienes ahí, ¿verdad? No, sí la tienes, ¿ah? Para proyectarlo. ¿La tienes? No. Vamos, ahí vamos. Perfecto. Eh, eh, es que me dice que no puedo compartir porque alguien está compartiendo. Ya le está compartiendo Fátima. Ah, ya, Sí, perfecto. ya está Bueno, compartida, doctor, no se preocupe. excelente. Disculpen, gracias por esta oportunidad, obviamente, de compartir esta parte de los trabajos colaborativos que estamos realizando junto con la Universidad de Guadalajara, aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Precisamente esto tiene que ver con una parte que estamos logrando hacer a partir de talleres, de trabajos colaborativos que estamos incidiendo, por ejemplo, algunas comunidades y escuelas rurales aquí en Tacotalpa, Tabasco. De hecho, esta comunidad en donde se encuentra la universidad, pues obviamente es un espacio en donde pues obviamente los estudiantes y las estudiantes están aprendiendo como primera o segunda lengua lo que es el idioma chol, el idioma, bueno, dependiendo del contexto, el yocotán o en su defecto, el zoque, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor. Bueno, yo soy una persona igual que estoy enseñando, o sea, por eso es pues Juñón, estoy aprendiendo igual que el Juñón, entonces todo lo que tiene que ver precisamente con este conocimiento que emerge dentro de la cultura chol precisamente. Muchos de nuestros estudiantes son provenientes de la región, obviamente, norte de Chiapas, incluso hay estudiantes que pertenecen a esta región de Tabasco, en Tacotalpa. Lo que pretendemos es que finalmente los estudiantes al momento de egresar, pues obviamente traten de difundir y obviamente dar a conocer todo este tipo de conocimientos que ellos con el correr del tiempo aquí durante sus estancias pues van aprendiendo, ¿no? Sobre todo la cuestión de la lectura y la escritura obviamente en la lengua originaria. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que no sabían, por ejemplo, cómo pronunciar o cómo escribir X o Y palabra, pues aquí en la universidad pues hemos estado trabajando desde esa forma. Y lo que procuramos es que toda esta parte de las lenguas originarias de la comunidad, pues probablemente sean utilizados en diferentes espacios, en diferentes contextos, ya sean públicos o privados. Y entonces, por eso es que dentro de dentro de este contexto, pues obviamente vaya figurando esta parte, ¿no? Del apropiamiento, perdón, que van teniendo los estudiantes. La siguiente, por favor. Como les digo, aquí en la mayoría de las lenguas originarias que tenemos, pues precisamente es la lengua chol, seguida precisamente de la lengua yocotán. Y lo que refleja esta tabla es que a partir de esto, pues obviamente también tenemos estudiantes que no hablan ninguna de las lenguas antes mencionadas, ¿no? Entonces ellos son únicamente hablantes del idioma castellano, entonces pues esto, finalmente, esto es de la parte intercultural, ¿no? Que no solamente nos centremos en los idiomas indígenas, sino también incluso hay como clases de inglés o clases de otros idiomas que no tienen que ver precisamente con la parte de la región. Aquí procuramos que dentro de estas situaciones pues haya esta parte de la equidad de género, ¿no? Hay tanto hombres y mujeres, la edad no importa, entonces también tenemos jefes y jefas de familias que están estudiando aquí en la universidad, entonces esto hace más enriquecedor toda esta parte, ¿no? De la cuestión de la enseñanza-aprendizaje del idioma. El siguiente, por favor.
Obviamente tenemos tres sedes aquí, una donde se enseña precisamente la lengua yocotán, que es en Centla, en Centro también, también se enseña el chontal o el yocotán, y únicamente aquí en esta parte de Tacotalpa se enseña el idioma chol, el celtal y el zoque, que obviamente son personas que son migrantes del vecino estado de Tabasco, de Chiapas, perdón. El siguiente. Bueno, el objetivo aquí principal es analizar cómo esta parte de la enseñanza-aprendizaje de la lengua chol tiene que ver precisamente con esta parte de la apropiación y de las prácticas de la literacidad, ¿no? Digital, obviamente. Entonces, hemos encontrado personas, por ejemplo, que no tienen conexiones de Wi-Fi, no tienen servicios de Internet, por ejemplo, en la casa. También personas que lo único, las herramientas que utilizan pues es realmente el celular, ¿no? Y a partir de eso pues enseñan realmente, se adentran un poco sobre esta parte de la cuestión de la escritura y la lectura en el lengua chol. De hecho, tenemos casos, por ejemplo, que las comunicaciones orales y escritas pues a veces se hacen en las lenguas originarias, ¿no? Y precisamente eso es lo que finalmente nos interesa ver de qué forma, por ejemplo, estos estudiantes hacen uso y manejan esta parte, ¿no? Del procesamiento de informaciones que están establecidos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que nosotros, a partir de estas mismas experiencias que vayan teniendo los estudiantes, pues nos empiecen realmente a comentar como historias de vida, ¿no? Dentro de este proceso de aprendizaje, obviamente basados en sus lenguas, nativas. Y esto también, hay muchas situaciones que también, bueno, excepto todos los problemas que tienen que ver con conexiones, con cuestiones de energía eléctrica, con conocimientos, por ejemplo, de plataformas que finalmente pueden utilizar para hacer las actividades diarias, ¿no? En las aulas. También tenemos que dentro de los hogares y las escuelas probablemente hay una estrecha relación porque a lo mejor aquí en la universidad sí se cuenta con algunos servicios de internet y servicios, por ejemplo, de computación, pero una vez saliendo 5 minutos. a sus hogares, pues obviamente se enfrentan a la realidad, ¿no? Sobre todo para hacer, por ejemplo, actividades académicas. La siguiente, por favor. Eh, Hasta ahorita he llevado 20 entrevistas, 20 historias de vida que finalmente nos han servido para conocer este tipo de experiencias, ¿no? Porque en muchos de los casos estas personas pues obviamente nos han compartido diferentes experiencias, ¿no? Que han tenido dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua originaria. Por ejemplo, una de ellas es que aparte de la tecnología pues no contaban, por ejemplo, con una asesoría de un profesor idóneo, por ejemplo, en la lengua originaria, sino eran personas de otras comunidades, personas, por ejemplo, que han sufrido desde sus hogares, o a partir de sus familias, que les han impedido, por ejemplo, que hablen en lenguas originarias, por ejemplo, que cuando van al centro, pues hay muchas cuestiones de burlas, de bullying, por ejemplo, al ser utilizado, por ejemplo, las lenguas originarias. Entonces, a partir de toda esta cuestión del acceso de la tecnología y de la información, también hemos encontrado personas que están a favor y en contra, obviamente, como todos, porque ellos opinan que a lo mejor lo que necesitan más conocimiento, pues es, por ejemplo, con el idioma inglés, sino en el caso del idioma nativo, ¿no? De la comunidad. Entonces, todas estas experiencias nos han servido finalmente para ver qué tanto ha impactado esta cuestión de la literacidad, por ejemplo, digital dentro de estas comunidades locales de Tabasco y tanto de Chiapas, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente, dentro de estas, algunas aplicaciones en plataformas que se han utilizado más, pues es lo común, es el WhatsApp, el Messenger, y que se han servido también como para videollamadas. Lo que les decía hace rato, pues muchos de estas situaciones pues manejan que es la falta de internet, los dispositivos a lo mejor son muy lentos, los espacios no son muy adecuados para poder llevar a cabo conexiones virtuales, por ejemplo, en este caso. En algunos casos, por ejemplo, ciertos estudiantes han preferido comentar que las clases a distancia pues se les hace muy difícil porque pues obviamente ellos prefieren estar en contacto de manera cara a cara
con sus profesores o con las profesoras. Otros contextos, pues obviamente no cuentan con las herramientas necesarias para trabajar, no tienen la computadora, la comunidad obviamente pues los servicios para internet pues empiezan en la tarde y pues, obviamente pues es una hora igual también donde se saturan, ¿no? Toda esta parte del uso de las tecnologías de información. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué he encontrado con esta parte? Es que, pues, precisamente falta mucha formación en el uso de los recursos digitales, precisamente porque al menos aquí en la universidad, pues a veces no se les da, por ejemplo, esta formación en el uso de la tecnología, a veces también porque la falta de materiales didácticos en lengua originaria, pues no es tan común y no es tan diverso como es el caso de los idiomas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, el inglés, que puedes encontrar audios, videos que te permitan, por ejemplo, interactuar con otras personas del otro mundo, de diferentes contextos, ¿no? Podríamos decir, porque, y eso hace de alguna manera difícil toda esta parte, ¿no? Del uso de la tecnología, pero sí me conecto a internet, pero lo que voy a ver, pues, es en inglés, películas, series, en donde pues obviamente no tiene nada que ver con la lengua originaria, ¿no? Pero lo que nosotros estamos tratando es que precisamente a partir de esos problemas, los estudiantes empiecen realmente a generar esta parte, ¿no? De los materiales didácticos. De hecho, ellos han estado haciendo, por ejemplo, grabaciones entre sus propias comunidades, con los ancianos y ancianas de las comunidades, para poder hacer esta parte de los audios y videos, ¿no? Precisamente para seguir fomentando el uso de las lenguas en diferentes contextos, a tal grado que ellos ya han, por ejemplo, hecho tantas transcripciones, tanto para el audio, y eso les ha ayudado finalmente también para seguir revalorando esta parte del uso de las tecnologías y obviamente a partir de las lenguas originarias. Y también dentro de este contexto, Buen pues a tiempo. partir de las diversidades que podemos encontrar de idiomas aquí en la parte de la intercultural, pues también refleja muchas situaciones también disparejas en cuanto a la economía, ¿no? Muchos de ellos también vienen porque pues han sufrido mucho, ¿no? Bullying en otras escuelas, otros espacios, y entonces aquí el entablar, por ejemplo, diálogo entre sus propios compañeros de comunidades y de lenguas, pues les ha ayudado mucho, ¿no? Para poder seguir manteniéndose, por ejemplo, aquí en la universidad. Y a pesar también, hemos observado que del apoyo que han recibido, por ejemplo, de los gobiernos a través de los programas, pues tampoco es suficiente, ¿no? Porque todos, algunas personas son migrantes, vienen de otros contextos, obviamente, y eso ha dificultado un poco, ¿no? Esta parte, ¿no? Del sentirse, ¿no? Dentro de esos propios contextos. Y también yo creo que dentro de esta misma situación, pues falta igual también que la propia universidad, pues realmente tenga su propia plataforma, ¿no? Y esto le pueda ayudar finalmente al trabajo colaborativo, a la parte individual de estas personas indígenas que pertenecemos y que obviamente pues sí es necesario, ¿no? Toda esta parte de que nosotros podamos seguir fomentando el uso y la escritura, tanto en la forma oral de las lenguas originarias en nuestro propio contexto, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de toda esta situación de la literacidad digital, pues yo creo que nos va a ayudar mucho porque sí es necesario para seguir fomentando, como les digo, esta situación. Y la siguiente, por favor. Nicolás, va cerrando, ya se acabó el tiempo. Ah, perfecto. Siguiente. Pues lea las referencias y siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Pues muchísimas gracias, ¿no? Y es un ejemplo de cómo hemos estado trabajando con los universitarios en la intercultural. Muchísimas gracias. Okosh Labula. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la presentación de la maestra Fátima Betsabé Mendoza Ramos. Me permito presentarla. Ella es profesora asociada del Centro Universitario de los Valles, doctorante en el programa de estudios de doctorado Estudios Socioculturales de la Universidad de Guadalajara. Su producción académica gira en torno a la cultura, las prácticas editoriales, el patrimonio cultural material e inmaterial y la música como producto cultural simbólico.
Adelante, maestra Fátima. Muchas gracias. Me dicen si ya se ve la presentación, por favor. Sí, ya se ve. Está en pantalla completa, sí, ¿verdad? Todavía no está en pantalla completa, Todavía no. se ve como PowerPoint. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Pues bueno, voy a presentar el proyecto en el grado de avance que va como parte del doctorado en estudios socioculturales. La intención es hacer un análisis del consumo cultural y la construcción de identidad de los jóvenes estudiantes del Cuballes. Y bueno, ¿cómo entendemos este consumo? Pues el trabajo plantea la relación desde las culturas juveniles entre la literacidad mediática y la construcción de identidad en jóvenes universitarios a partir, dentro de esta investigación, pues esto sería como una arista de las prácticas de lectura. Entonces entendemos que esos consumos juveniles de alguna forma en la universidad, a lo largo de su trayectoria, se van modificando y se van resignificando y permiten una reapropiación que influye en su construcción identitaria y que esa se lleva a los espacios de socialización y es en esos espacios de socialización en donde aparece esta capacidad de literacidad mediática en ellos para discernir y reconstruir y modificar sus propias prácticas aprendidas, interiorizadas desde su casa, en sus comunidades y que puedan de alguna forma o que pueden de alguna forma incidir en otras perspectivas. ¿Qué entendemos por literacidad mediática? Pues estas competencias que le permiten a una persona elegir los consumos de entre los que la comunicación mediática ofrece y que de alguna forma se hace a partir de esto un análisis y una reflexión del contenido, ¿no? De cómo se producen los mensajes y cómo se toma acción sobre estos mensajes. Y creemos que la universidad o el entorno universitario influye a lo largo de la trayectoria que ellos cursan en su perspectiva y en el discernimiento que se hace de lo que se lee y cómo se lee. La pregunta de investigación, pues de qué manera las prácticas de consumo cultural influyen en la construcción de identidades en jóvenes universitarios y qué implicaciones tiene esto en su capacidad de agencia, ¿no? En esta literacidad mediática que puede de alguna forma incidir en los demás. Y los objetivos, pues tanto el general como el específico, analizar cómo el consumo cultural contribuye a la construcción de identidades en jóvenes universitarios a lo largo de su trayectoria como factor de agencia, lo que genera competencias en literacidad mediática y les permite construir espacios de resistencia. Estudiar de manera específica las motivaciones detrás de las prácticas de consumo literario, como el entretenimiento, la asociación o lo que se identifiquen de alguna forma, que los clubes de lectura, todo lo que se da a partir de las prácticas específicas de lectura y cómo este perfil de consumo literario de jóvenes pues va marcando sus grados de trayectoria. Aquí es fundamental pues, el papel de la universidad en estos contextos rurales, porque de alguna forma va marcando una diferencia frente al que no estudia en la universidad, ¿no? Esto es lo que queremos indagar. Y bueno, continuamos. Ay, perdón. La hipótesis es que los jóvenes universitarios del Cuballes consumen de diversas formas, anclados en su realidad y su entorno local, pero al mismo tiempo con una influencia global y que juegan entre la tradición y la resistencia. Esta influencia global tiene que ver pues con el uso de medios, no solamente de prácticas de lectura, sino que también el acceso que tienen a redes digitales, a medios, a streaming y a otras plataformas que juegan entre la tradición y la resistencia y que de alguna forma va haciendo un cambio en sus identidades que se refleja en prácticas diferenciadas, mismas que resignifican de acuerdo a su evolución formativa y desarrollan a partir de sus vivencias, lecturas y contactos competencias que les permiten elegir posicionarse frente al otro de distinta forma. Y bueno, entendemos entonces a la lectura como una práctica social que adquiere otros significados cuando se comparte, como les decía, cuando se forman clubes de lectura, cuando se prestan libros, cuando se comentan sobre ellos, y los espacios universitarios de alguna forma permiten esto a partir no solo de
del fomento de la lectura o de la incitación a la lectura, del contenido que hay en las bibliotecas, sino también a partir de que se forman estos espacios de socialización secundarios en donde los jóvenes tienen otros contactos y salen de su entorno primario para compartir y para resignificar, ¿no? Entonces, de la esfera primaria a la secundaria, pues no solo es el gusto y el cómo se lee, sino también lo que se hace con eso que se lee y cómo eso trasciende a esta esfera primaria y pues hay una mutua influencia en las relaciones de los individuos y en cómo se posicionan, en esa capacidad de agencia y de discernimiento. Los jóvenes buscan sus espacios para la lectura y a partir de ellas generan otros significados y agencias, que es la literacidad mediática. Y bueno, desde las culturas juveniles, pues con los jóvenes como una metáfora del cambio social, entendiéndolos así como una forma de subjetividad que refleja el complejo de contradicciones de una sociedad en permanente renovación y cambio y que modifican continuamente sus valores. Pero ¿qué sucede con estos jóvenes rurales, no? Entendemos que quizá la literatura o la lectura no es transversal a todos nuestros estudiantes universitarios, pero está presente y marca de alguna forma a los jóvenes en sus sentidos más cotidianos. Y eso se lleva a la esfera íntima también, a sus hogares. En estas exploraciones que hemos tenido, hemos encontrado, por ejemplo, gustos muy diversos que van desde la literatura de terror hasta la literatura distópica, la superación personal, y de alguna forma esto hace que se contagie a otros estudiantes y lo interesante aquí es ver cómo va trascendiendo en su 4 minutos. unificación secundaria. Gracias. Bueno, ¿cómo entendemos esta investigación? Pues desde la concepción simbólica de la cultura, desde donde parte el concepto de consumos juveniles, así como la construcción de la identidad y el sincretismo con la cultura y los niveles de socialización que ya les comentaba, y bueno, la construcción conceptual de la literacidad mediática que permite analizar esas competencias de consumo en donde la universidad como formadora les permite tener esos espacios de socialización y les amplía esas capacidades de criterio para poder posicionarse frente a los consumos mediáticos o a decidir qué consumir y cómo consumirlo, ¿no? Y bueno, pues el marco metodológico se está planteando desde una metodología mixta que aglutina las trayectorias académicas desde el enfoque de los relatos de vida en combinación con un análisis estadístico para los consumos. Como les comento, estamos en plena construcción de esto y arranque de esta investigación y que bueno, vamos a ir dando cuenta de cómo vamos avanzando en ella. En una primera exploración, pues tuvimos muy buenos resultados con respecto a que la lectura de alguna forma sí es una práctica en los estudiantes universitarios, está presente, pero también está presente de múltiples formas y ahí es donde vamos a ahondar y adentrarnos en la construcción. Aún no tenemos conclusiones al respecto, es una primera exploración, pero vamos a ir dando conclusiones conforme vayamos avanzando en esta investigación. Muchísimas gracias. Sí, gracias. En este momento presento a la maestra Dafne Rodríguez González. Ella es comunicóloga, doctorante en educación en la Universidad de Guadalajara. Forma parte del grupo de educadores de Google de la Universidad de Guadalajara, de la red de mujeres en TICS de la NUES y de la red temática de investigación en educación rural de la Universidad Iberoamericana. Ha liderado y participado en proyectos y publicaciones de investigación bajo las líneas de tecnologías para el aprendizaje, nuevas literacidades e innovación educativa. Adelante, Dafne. Muchas gracias. Intentaré decir todo esto en 10 minutos. Bueno, haciendo el ejercicio, este código QR les va a mandar a este mapa que pueden revisar cuando gusten, donde les comparto algunas de las reflexiones metodológicas derivadas de la investigación que realizamos estudiantes, profesores indígenas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, del cual pues ya Nicolás nos dio bastante contexto y enmarcada en el programa del doctorado de educación de la Universidad de Guadalajara, del que estoy pronta a salir, espero.
Lo haremos en un viaje por los lugares donde se ha desarrollado esta investigación y pueden ver que obviamente el punto de partida es Tabasco, que es mi entidad de origen. Yo soy de Villahermosa y por supuesto que siendo una persona de estas localidades, pues he observado algunas cosas. Entonces, el primer punto de partida fue la sede Oxolotán de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, que se encuentra en la sierra, y la pregunta de la que partimos fue cómo permea la educación formal en la identidad de las personas a través de sus prácticas de literacidad. La respuesta surgió del diálogo entre la comunidad universitaria, ubicada en dos contextos, en Oxolotán y el Tamote de las Sabanas, ambas atendiendo a comunidades indígenas Yocotanov y Cholov, como ya mencionó Nicolás. Entonces, el segundo paso era regresar a la Universidad de Guadalajara para encontrar fundamentos teóricos que permitieran reconocer la lectura y la escritura como prácticas que no son neutras. Ya igual se ha hablado durante todo este congreso sobre ello. Partimos de una perspectiva sociocultural de las literacidades, de Barton, Street, Zavala, entendidas como prácticas situadas de lectura y escritura que expresan significados sociales. Pero también nos posicionamos desde una epistemología decolonial que cuestiona los parámetros que determinan qué es científico y qué no, que cuestionan la colonialidad del saber. Entonces se analizaron las prácticas dominantes de transmisión de las literacidades desde la escuela, desde el sistema educativo, donde se considera que aprender a leer y escribir es adquirir habilidades y hábitos neutrales. Y en lo cultural, la lectura y la escritura se fomentan con una visión que convierte en un indicador de superioridad cultural que otorga poder y autoridad a lo letrado. Y así comenzamos a reconocer que todo texto está producido por un pensamiento cargado de ideología, es decir, ningún texto, ninguno es neutral. Y argumentamos que aprender la lengua escrita es un proceso cultural y político que transforma la identidad de quien la adquiere. Por eso decidimos apoyarnos de la producción horizontal de conocimiento, o PHC, para que el proceso de investigación fuera dialógico. Así nos trasladamos a Tamulte de las Sabanas, donde está la otra sede, y nos permitimos sentir, pensar y dialogar con las personas y alejarnos de los discursos dominantes. Ojo, que alejarnos no significa desechar la perspectiva en la que nos formamos, sino ampliarla para reconocer, y el re lo escribo entre paréntesis, para hacer connotación hacia volver a conocer a través del diálogo, no para desaprender lo aprendido, sino para cuestionarlo. Y para guiar este diálogo se retomaron los tres ejes rectores que propone Corona Berkin, que son el conflicto generador de conocimiento, alejado de la idea de conflicto como origen de diferencias, la igualdad discursiva para que quien se exprese lo haga bajo sus propios términos, propiciando reciprocidad entre las personas participantes y reconociéndoles como pares investigadores, y la autonomía de la propia mirada para construir una identidad propia frente a las etiquetas dominantes, para construir un tercer texto entre voces. En otras palabras, no solo se indaga en un fenómeno, sino que además una aprende de una misma. Así, la ruta metodológica emergió desde las prácticas de literacidad para hacer un análisis dialógico de su rol en la construcción de la identidad. Y el proceso se concretó en un seminario de investigación horizontal de 2 años. Lo llamamos seminario porque las instituciones necesitan ponerle seminario, congreso, conferencia, a todo lo que uno hace, pero realmente fue un grupo de diálogo donde estudiantes y docentes reflexionaron sobre sus experiencias con la lectura y la escritura y narraron sus vidas. Estas no se construyeron a partir de entrevistas transcritas, que era la idea inicial, sino fueron escritos textuales, producto de cada persona, de su propia voluntad, de su propia voz, bajo sus propias condiciones, sin mediación y haciendo uso de sus propias prácticas de literacidad a la vez que las narraban. Repito propias porque eso es lo medular de esta experiencia. Y las prácticas de literacidad terminaron siendo objeto de estudio, sí, pero también dispositivo de investigación. Además de que en el trayecto de estos 4 años también emergieron como una forma de resistir y reconciliar con el pasado. Y este 5 minutos. mostró que la literacidad no solo es la habilidad de leer y escribir, sino que construye identidad y dialoga con este pasado.
Así, yo me encontré con una Dafne limitada por los marcos académicos. Mis investigadores pares me enseñaron a reaprender lo que la lectura y la escritura significan. En este diálogo les compartiré muy brevemente, resumido, los hallazgos más relevantes. Estos emergieron del análisis de las literacidades escolares y vernáculas, las que Zavala llama o describe como prácticas de literacidad que tienen su origen en la vida cotidiana de la gente y que no están reguladas por las reglas formales. Estas narraciones evidencian cómo las prácticas de literacidad religiosas y del trabajo de campo funcionan como espacios de transmisión cultural y resistencia ante las prácticas de la escuela, a la vez que exponen las desigualdades de género que atraviesan estas experiencias. En este diálogo identificamos dos discursos principales, el tengo que y el ser alguien en la vida. El primero, que es el tengo que, tiene su centro en la familia. Es transmitido a través del discurso de la madre que exige con la intención de motivar a sus hijos para que alcancen metas establecidas en búsqueda de su desarrollo. Y este discurso se refuerza en el espacio escolar con el discurso del maestro, el cual escribimos con M mayúscula y en masculino porque representa el sistema. Y este maestro no debe facilitarles las cosas a sus estudiantes porque si no les cuesta, no tiene valor. Y dije que este discurso refuerza el de la madre, pero el de la madre tuvo su origen en la escuela, heredado del paso de su familia por las aulas. Y entonces vemos ahí un ciclo de reproducción. El segundo discurso, el ser alguien en la vida, tiene en el centro a la escuela y la promesa de superación. Las metas que se plantean las personas van en función de dominar las prácticas de literacidad escolar para alcanzar el éxito y se alimenta del reconocimiento del mercado escolar, donde el capital cultural puede ser moneda de cambio para mejorar las condiciones económicas. También se alimenta de la valoración del mérito por estudiar tantos años. Este reconocimiento las dan las instituciones, sí, pero también la comunidad. Y las experiencias de las y los investigadores pares, ambos discursos se materializan en el sueño de tener un título profesional, ese papelito por el que las personas universitarias hemos interiorizado la violencia del sistema para modelar nuestras identidades. Estas experiencias revelan que las prácticas de literacidad dan pautas para comportarnos y para pensar, pero también para soñar. Porque si bien nuestros contextos, el de todas las personas que estamos aquí, son diferentes, no podemos negar que muchos de ustedes y yo soñamos con lo mismo, el reconocimiento de nuestro esfuerzo, el crecimiento económico y por supuesto que un título profesional. Pero a mí me gusta darle la voz aquí a María de Jesús, que lo describe de una manera, pues que me encanta y que todo el mundo conecta. Ella dijo, yo llegué hasta el bachiller y hasta ahí me quería quedar, ¿no? Porque yo decía, ya tengo más edad, ya no, ya siento que ya no. Pero en el momento en que apareció esta escuela, la Universidad Intercultural, que decían, sí se puede, pensé, puedo seguir estudiando, aunque sea nada más para que cuando me muera, mi lápida diga, aquí yace la licenciada Mari. Así uno se puede sentir contenta, por lo menos, ¿no? Licenciada, sentirse orgullosa de una misma. Y yo quiero cerrar señalando que esta investigación reafirma que leer y escribir no son habilidades, son actos políticos que pueden reproducir la dominación, las violencias y convertirse también en herramientas de liberación. Se requiere de reconocer las prácticas de literacidad como lo que son, dispositivos para el diálogo, y reconocer también el diálogo como una forma de reconciliación social. Les puedo asegurar que estas experiencias nos tocan de alguna manera, aunque nuestra cultura y nuestro territorio sean diferentes. Y yo me encanta hacer este ejercicio ya para cerrar. ¿De cuántos kilómetros ha recorrido este conocimiento, por ejemplo, de Guadalajara a Tabasco, que son 1,139 kilómetros y que además hemos podido presentar esta ponencia tanto en Colombia, en un foro al que estuvimos y también en Pensilvania, que espero que esté por aquí, si no, disculpan que no sé bien geografía, pero al final realmente estos conocimientos han recorrido 7,642 kilómetros y ahora que ustedes lo escuchan, pues muchos más, ¿no? Y esto demuestra la importancia y la relevancia de estos espacios para compartir experiencias, para conectar y seguir fomentando el diálogo académico. Con esto cierro, muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Dafne. Bueno, a manera de cierre de este simposio, me gustaría decir que las cuatro ponencias que presentamos comparten una mirada que converge entre lo rural como un espacio vivo de producción de saberes, de prácticas culturales, de formas propias de literacidad. En distintos estudios, en estos distintos estudios, lo rural se concibe no como una carencia o como un rezago, sino como un entramado de identidades, de lenguas, de memorias que configuran modos particulares de leer, escribir y significar el mundo. Desde contextos indígenas, migrantes y juveniles, las cuatro experiencias muestran que la literacidad son prácticas situadas, relacionales y profundamente políticas, capaces de articular procesos de resistencia y conciliación social. Todas las ponencias coinciden en que las voces de las propias personas, los estudiantes, los hablantes migrantes o los jóvenes rurales, deben ocupar un lugar central en en la comprensión de la práctica letrada, no solo como objeto de estudio, sino como agentes epistémicos que generan conocimiento desde su experiencia. Al recuperar sus narrativas, se visibilizan modos alternativos de leer y escribir que desafían los modelos escolares hegemónicos y abren caminos sobre la educación intercultural y justa. En conjunto, estas investigaciones reafirman que reconocer las literacidades locales y comunitarias implica no solo un acto de inclusión, sino un gesto de resistencia y conciliación con las historias y saberes silenciados en el mundo rural. Bueno, le dejo la voz a la maestra Dafne para continuar con la moderación. Muchas gracias. Nos quedan 8 minutitos por si alguien quiere encender su micrófono, hacer un comentario. Yo siempre digo, las quejas también son bienvenidas. Abrimos el espacio. Macarena, te escuchamos. Bueno, pues yo no sé, es cada día más, cada hora más fascinada con lo que están haciendo de veras y con esos planteamientos que reestructuran el cerebro de muchos de nosotros que sabemos que la cultura es esencial y que el lenguaje es pues, construcción de mundos, ¿no? Felicidades. Yo insisto, debe haber un drive donde podamos acceder a esta información. Ya vi algunos links que nos pasaron en Facebook, pero creo que esto ojalá y se publique y aunque tengamos que cooperar con una vaquita, que aunque sea digital, porque hay oro molido en muchos de estos estudios que dan pie a invitar a otros gremios, como les decía, de multidisciplinarios, para sumarse y hacer que esto llegue a los oídos donde las políticas públicas podrían incidir en mejorar la situación de la población, que ya sabemos que es utópico, porque también tienen su propia literacidad y su propia construcción de realidades los políticos, ¿no? Muchísimas gracias y un aplauso. Muchas gracias. No sé si hay alguno de los ponentes quisiera comentar. Hola, Dafne, aquí Evelyn. Evelyn. La verdad es que estoy muy conmovida, no solamente con tu ponencia, sino con la de los demás. Yo creo que son actos legítimos, actos también que visibilizan y sobre todo pues un honor porque eres tabasqueña, yo también, más al ratito también presentaré, entonces esto me hace sentir muy feliz de que también en el sur se están produciendo cosas muy interesantes, sobre todo desde visibilizar las voces que a lo mejor en algún momento terminan siendo silenciadas, ¿no? Y a través de todo lo que se va construyendo y de lo que ustedes van haciendo y de sus saberes, entonces le dan vida a esas voces y le dan voz a esas voces. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Gracias por apuntar que eres tabasqueña. No lo dije, pero este es un bordado tabasqueño que utilizo en todas mis presentaciones, porque esa es la literacidad. O sea, desde que uno ve las flores y si las conoce o no las conoce, porque este bordado ha sido muy invisibilizado a nivel nacional. Muy pocas personas saben que es de Tabasco y es súper representativo porque es el único que tenemos. Entonces, es el mismo bordado, el mismo patrón siempre. Y creo que eso es lo que al inicio de las mesas les decía. Podríamos decir, los contextos son diferentes, el de Fátima, el de Sujei aquí en Jalisco, Nicolás y yo en Tabasco, pero al final el análisis de las literacidades, ¿no? Lo que emerge de esas narrativas toca de alguna manera a las poblaciones, ¿no? Y que eso, el ser consciente, el hacer un proceso de reconocimiento, de posicionamiento político, pues permite, ¿no? Que uno tenga ya una mirada
hacia otras esferas, no solamente producir conocimiento, sino producir este conocimiento para que sea de utilidad, ¿no? Para alguna otra persona. No sé si alguien más de la mesa quisiera mencionar o alguien más quisiera abrir el micrófono para comentarnos o preguntar. O de los ponentes algo que les haya faltado decir. No, pues yo encantado. Es la primera vez que hablo cuestiones de, así, de términos de literacidad, ¿no? En este caso, pero yo creo que en la medida de lo posible, igual también mi idea de entrando más sobre eso y para quizás para otras ponencias, otros congresos, pues tenga yo más teóricos que me ayuden realmente a fomentar esta parte, ¿no? De la literacidad aquí desde la lengua indígena, ¿no? Muchísimas gracias por esta experiencia. Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más? Creo que no. Acabo de unos comentarios que dicen, bueno, qué buen proyecto, le decían a Nicolás. Algo que me gustaría comentar es sobre la Universidad Intercultural. Las universidades interculturales fueron creadas para atender las necesidades de las poblaciones donde están situadas. En este caso, lo que presenta Nicolás es en estas poblaciones de Oxolotán, de Vicente Guerrero, de Tamonte de las Sabanas. En el caso de la licenciatura de Lengua y Cultura, que es también con quienes estuve trabajando, pues lo que hacen es eso, ¿no? Como el análisis de la lengua y la reapropiación de la lengua, porque muchos de los estudiantes no les enseñan la lengua indígena a sus padres, ¿no? A pesar de que la hablan, y entonces entran a la escuela a aprender a leerla, a escribirla, muchas veces a hablarla. Esto igual se ha estado comentando en diversos mesas, ¿no? Que es algo que sucede en las comunidades para evitar la discriminación. Entonces, el proyecto, o más bien la universidad, tiene esos espacios de revitalización de la lengua. Que permite que las personas mismas de la comunidad sean quienes hagan el proceso de revitalización y de enseñanza de la lengua indígena, lo cual está increíble. No sé cómo funciona en otras universidades interculturales porque estuvieron hablando de eso hace rato, pero en Tabasco es lo que se está haciendo. Entonces, a mí me parece súper relevante y es algo que no se difunde en los espacios académicos, ¿no? Entonces, pues ahí está la promoción de la Universidad Intercultural. Por acá dice, bueno, Mónica, que dice que le gustó cómo usa el mapa. El mapa es un software abierto, gratuito, que igual si gustan les puedo compartir la liga para descargarlo. Y por acá dice Ampis, a los políticos les falta pueblo, conocer las comunidades rurales, ya lo decía el Lucio Cabañas, para ser pueblo deben ser de pueblo. Bueno, ahí está el comentario. Para que dice Evelyn que sí, que sí pueden compartir su correo para entrevistarlos, claro que sí, les compartimos el correo en los comentarios. No sé si hubiera alguien más que quisiera comentar antes de que pasemos a la siguiente mesa. Creo que no. Bien, entonces vamos a dar espacio a por acá, dice Patricia, desde las comunidades Mije han hecho un gran trabajo con el Ayuk, han impreso los libros de texto en Ayuk y evitar la imposición del español. Sí, cada comunidad está haciendo diversas acciones y creo que estos espacios permiten que se vayan encontrando, ¿no? Incluso si se apoyan entre ellas para poder hacer difusión de sus trabajos. Bien, si no hay más comentarios, entonces pasamos a la siguiente mesa, la cual es de Cultura de Paz y va a estar moderando Adrián Lara Celis, estudiante de la maestría en literacidad. Muchas gracias por estar aquí y gracias a mis compañeros ponentes.